Hoy no sé qué decir, porque mi hermano verdaderamente da tristeza ver estas redes y estos medios comunicativos. Vemos tantos analfabetos en lo político, en lo jurídico y en lo religioso o en el evangelio, en lo que son las escrituras divinas. Yo digo en lo jurídico porque yo vivo en Venezuela y veo tanta ignorancia con la cuestión de las elecciones. Pero ese es otro punto que yo voy a tratar diferente a este. Me voy a referir más en la parte del evangelio, porque para mí la religión es una maldición que esclaviza al hombre. Y la gente confunde el evangelio con religión. Así como lo digo en lo político, lo voy a decir en lo evangélico. Venezuela fue llamado a ser grande, a llevar una palabra de avivamiento y de formar la iglesia. Porque verdaderamente la iglesia en Venezuela no está formada, la iglesia es un cuerpo. La iglesia es gobernabilidad. La iglesia, como iglesia, si la vamos a llamar, es una unión de todos, hasta que todos somos unidos como uno solo. Porque solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Y Jesucristo hombre es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es el segundo testigo, porque para mí el primer testigo es el Espíritu Santo, el segundo testigo que anuncia el Evangelio, y se va a levantar la iglesia, pero no al cielo como ficticio, como muchos dicen, lo va a levantar a una posición de gobernabilidad. Muchos dicen, oramos por Israel. No digo que no oremos. Creo que Romanos 11:12 lo dice claro. Pero Dios no creó tampoco iglesia. Lo hablo así para que me entienda. Dios creó un pueblo, una nación santa. Pero si vamos a hablar para entendernos como iglesia, es un cuerpo. Y yo me pongo a ver tantas peperas por TikTok y estos maestros que lo que dan es lástima. Por eso es que yo digo, y me perdonan, porque yo no tengo que hablar de un ministro. Venezuela fue llamado a los grandes, porque en Venezuela hay más palabra y más revelación. Pablo dijo que tenemos necesidad de alimento, de leche, porque no aguantamos el sobrio y no sabemos los oráculos, ya siendo maestros los oráculos de Dios. Y los oráculos son secretos, y los secretos son revelaciones. Se ha predicado mucha letra, mucha teología, mucha enseñanza humana. Por ahí salen hasta unas mujeres, creen que gritando se predica el evangelio, gritando se proclama el evangelio. Hasta maltratan a la gente o a sus creyentes en una congregación. ¿Qué tienen que diezmar? Porque si no van para el cielo, otros venden. Todo eso es mentira, pura mentiras que lo que afean es el evangelio, que son noticias de buenas nuevas. Yo no digo una persona que no diezma. Pero en aquella congregación, no es iglesia, donde tu líder te da pan y vino, palabra revelada, si tú quieres diezmar o ofrendar. Pero si vamos a hablar de diezmar, tenemos que irnos cuando Dios estableció la ley con el pueblo de Israel. Le dio heredad a todas las tribus, menos a la tribu de Leví, porque él vivía de los diezmos, la primicia y la ofrenda del pueblo. Mucho. Una congregación rica es un ministerio rico. Y el dinero que entra en la iglesia, léase Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas 31, y verá, una congregación rica es un ministerio rico. Y el dinero que entra tiene que repartirse entre todo el liderazgo de esa congregación, porque todos hacen un trabajo. Sí, es verdad, pero el apóstol Pablo dijo que el que predique el evangelio viva del evangelio, pero son todos. Pero lastimosamente yo soy testigo de eso, solamente lo toma el pastor. Y eso no es así, porque Dios es un orden. El apóstol Pablo no escribió todo lo que se le reveló. Solamente escribió aquellas cosas que podían sostener en aquel momento aquel pueblo, porque acuérdense que a él se le revela el antiguo pacto. Y sobre el antiguo pacto él empieza a ver las revelaciones, pero esa gente no lo aguantaban. Por eso es que dijo, siendo maestro tienes necesidad de leche y no de sólido, porque no aguantaban la revelación. Así están muchos hoy, que lo que viven es de teología y de letra. Y usted lo ve y dice unas barbaridades que uno queda loco. Señor, ¿dónde está aquí? O yo soy de otro planeta, diré yo. Y no es que yo me la eche de sabio, pero no es así. Primero que todo, una persona tiene que ser bautizada en el Espíritu Santo. Sí, es hablar en lengua, es una verdad, porque es hablar con Dios, no es un idioma. En aquel tiempo, porque
se habían congregado todos, o iban todos porque eran el Pentecostal, la fiesta de la primicia, etc. Lean bien. Entonces los judíos que estaban de otra población llegaban, y yo tengo un video sobre eso, y pueden buscarlo. Pero también dice que hablar en lengua es hablar con Dios. Entonces hay unas lenguas celestiales, también hablan de lenguas celestiales. Y hay un intérprete para las lenguas celestiales. Y hay un orden para esas lenguas. Si el apóstol Pablo hubiese revelado en sus cartas todo lo que era, nosotros no hubiésemos quizás entendido mucho. Nos lo dejó a nosotros para nosotros buscarlo. Porque la vida del Espíritu viene de la cruz para acá. Lo que se perdió en el jardín del Edén, el Espíritu, lo que se perdió no fue lo que la gente cree que es pecado. Se perdió el Espíritu, se perdió el reino y se lo rescató Jesús y nos lo dio a nosotros. De la cruz para acá todo ya es espiritual. Y el que no esté bautizado en el Espíritu no va a entender los oráculos de Dios, los secretos de Dios. Por mucho que me diga teología, por mucho que hable letra, el apóstol Pablo dijo que la letra mata, mas el Espíritu da vida. Y si usted no corre a la velocidad del Espíritu, está muerto. Por eso es que el apóstol Pablo dice que conoció un hombre que fue al tercer cielo. Tercer cielo es el tercer nivel del tabernáculo de Moisés. El primer nivel es el atrio, lugar. El segundo nivel, lugar santo. Y el tercer cielo es el lugar santísimo donde estaba la vara de Aarón, estaba el arca del pacto y las tablas, el arca y las tablas del pacto. Las tablas de los 10 mandamientos, ahí estaba eso. Entonces él fue allí. Y allí tuvo una conversación con Dios, porque dice, y conozco un hombre que fue al tercer cielo y conoció cosas inefables que no se le puede explicar al hombre. ¿Por qué? No era nosotros. Se está explicando al hombre de ese tiempo, porque no iban a entender, porque estaban tan enraizados en sus leyes y en el judaísmo que no podían entender. Aún el apóstol Pedro dice cosas que Pablo hablaba locura, pero que eran verdades, que eran cosas no entendibles, lo que está pasando hoy. Porque la gente cree más en la letra, cree más en la teología, cree más en un cuaderno, en un libro, que buscar a Dios y que el Espíritu le revele y le guíe. Cuando, que dice la palabra, y el Espíritu de Dios vendrá sobre vosotros. Y que dice la palabra, yo y mi Padre vendremos a vosotros y haremos morada en vosotros. Y están esperando un Cristo que viene. Y es necesario que yo me vaya para que el Consolador les enseñe todas las cosas, les revele, les diga. Entonces tienen necesidad de leche porque no aguantan los solos y salen a decir unas barbaridades. Si usted quiere diezmar, diezme, pero que le dé una palabra revelada. Aunque se le diezma un cuerpo, se le diezma, es a una iglesia, a un pueblo formado. Usted paga un diezmo al Estado. Usted paga sus impuestos al Estado. Entonces es igualito, usted paga su diezmo. Y las congregaciones ministros tienen que hacerse obligados en cada sitio para que puedan salir palabras reveladas. Hoy solamente vemos mentes petrificadas en el pasado, casterizadas diciendo cosas que no son, condenando a la gente, esclavizando en una religión y hablando nada más de diezmo, de pecado, de diablo, sin saber lo que es pecado y de cosas así. El evangelio es constructivo. El evangelio es productivo. El evangelio es cosas grandes, noticias. Cuando usted lleva noticias de buenas nuevas, usted está llevando un evangelio. El evangelio es decir, no es solamente Cristo nos salvó. Porque Cristo los salvó a ellos, a nosotros no. Tú no fuiste rescatado en el momento que Él bajó al mismo infierno, no. A nosotros nos dio vida, nosotros nacimos de la cruz para acá. Por eso es que no perdemos la salvación. Porque todo fue comprado por precio de sangre. Tú no naciste en la época de ellos, tú naciste en la época de la cruz para acá. Y eso ha venido, no ha querido evolucionar. Nos hemos mantenido en la misma línea y decimos que aquello, pues la iglesia primitivos somos nosotros, que no hacemos nada. Era una iglesia gloriosa, victoriosa y daba señales en el prodigio. Tenemos necesidad de leche y no de sólido porque nos embatan. Hay que salir de allí. Hay que pedir perdón a Dios arrepentido y buscar el Espíritu Santo. Buscar la revelación, buscar el bautismo para que entendamos. El evangelio es más de lo que tú crees. La religión es una maldición que esclaviza al hombre. Y en el pasado ellos lo vieron, que la religión y el poder no podían estar juntos porque no podían someterse. Se combinaron para mantener al hombre. El evangelio es poder. Y cuando dice que Él gobernará con nosotros, es un evangelio de gobernabilidad. Tienes que abrir la mente.
Tienes que abrirte el corazón. Tienes que aceptar el Espíritu Santo y ver lo que es el Evangelio. Ya es hora de que comas sólido y deje la leche. Y haga como el apóstol Pablo. A él no pudo revelar todo lo que tenía, escribir todo lo que le reveló. Por eso es que él dijo dos palabras grandes. Vio cosas inefables que no se le puede explicar al hombre de ese momento actual. Y a los de hoy siguen en la letra, menos se le puede explicar. Al menos que se revele. Y la otra que dijo fue: mi hermano, están necesitados de alimento sólido, de que se les revele. No puede ser que en estos tiempos la gente siga lo mismo. Tenemos que buscar del Espíritu Santo. Tenemos que buscar de su revelación. Tenemos que buscar de su bautismo. Para que la letra entre. Y la letra no sea una Biblia en la mano, sino que sea una palabra en el corazón revelada que esté dispuesto a llevar. Porque hemos enseñado a la gente a llevar la Biblia, la letra en la mano, pero no en el corazón. Y ese ha sido el problema. Tenemos que empezar a comer sólido para que sea revelada y en verdaderamente seamos aquellos pies que llevan las buenas nuevas de la paz. En el nombre poderoso de Jesús.